Bueno, pues nos acompañan para saber qué está pasando en Ucrania con esta retirada rusa. Manuel González Moscote, analista político internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marian. De verdad que es un gusto estar con ustedes. Y nos acompaña también el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, a quien además vamos a felicitar porque estamos en el Día del Veterano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, se puso usted de tiros largos. Está lindo hoy. Conmemorando lo que fue la primera vida. No, y sobre todo, gracias por ese servicio que a veces olvidamos dar. ¿Por dónde empezamos? ¿Se puede interpretar realmente esto como un avance tan significativo en lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, primero esto tiene varias vertientes. Primero, el repliego que al tener 7 generales que han sido depuestos del poder y él traer al carnicero este que tiene a traerlo de Siria, el hombre viene y se va en contra de todos los otros que es, como dicen los americanos, bubbleheads, que le decían, sí, Putin, estamos ganando la guerra y no estaban ganando nada. Este hombre dijo, en este momento no hay forma de defender este campo. La guerra en Kherson comparado con la guerra en Kharkiv y en el Donbass son 2 escenarios completamente diferentes. Las planicies agrícolas, como tú ves atrás de la pantalla a ti, que son campos agrícolas de trigo, también de melón, de watermelon, como dicen los americanos, son áreas que requieren una gran cantidad de soldados y gracias a toda la artillería que ha llegado de precisión han podido destruir grandes, ¿cómo se llaman?, nódulos logísticos. Para colmo, parte de la base que hace el general es que dice que no puedo suministrar el combate hacia el norte del río Dnieper. Y le pide a Intervención Nacional, como tú mencionaste en la introducción, que hay que replegarse. Y no está presidente Putin, que él en la Plaza Roja había dicho que Kherson para siempre. Exacto, fanfarronada total. Así que esto tiene una importancia. Acuérdate que Kherson, la capital, y el río Dnieper y la represa tienen los canales de irrigación hacia Crimea, claro, que fueron construidos en los años 50 por la URSS, para dar a Crimea un poco de agua para hacerlo un terreno arable y tenga independencia de únicamente la agricultura y agua potable para la base de Sebastopol. O sea que el control de esta ciudad y de esta área, aunque sirva futuramente para un ataque, porque también el ejército ucraniano está diciendo que sí vamos a recuperar Crimea, es uno de los golpes más severos militarmente. Han abandonado una gran cantidad de equipos. Tanques y de todo. Y ha habido hasta 650 muertos diarios en este repliego. Qué barbaridad. Manolo, uno se pregunta, ¿está paranoico Zelensky? Tú que has estado más cerca de Vladimir Putin, ¿puede ser una estrategia de este aprendiz de zar? Mira, que hay que entender varias cosas importantes. Primero, las elecciones de los Estados Unidos. O sea, no te creas que todo esto es de gratis, el escándalo que armaron los republicanos cuando decían que no le iban a dar un cheque en blanco a Ucrania, que había que hacer una auditoría de las armas, el dinero que se está pasando a Ucrania. Cuando Zelensky, tú sabes que estaba envalentonado hasta hace unas semanas, cuando sacó un decreto en el que establecía que no iba a negociar con el presidente actual de Rusia, y lo saca en un decreto presidencial. Decía que no iba a negociar. Cuando los republicanos desde los Estados Unidos mandan un contundente mensaje que esto hay que pararlo de alguna manera o sacar tanta ayuda, Zelensky se lo pensó 2 veces y comenzó hace unos 2 o 3 días a hablar ya de que quiere negociar, de que puede negociar, de que está en condiciones de negociar con Putin. Claro que sería según las condiciones que él ponga, y tú sabes que en este tipo de negociaciones tú no puedes colocar condiciones, tú simplemente te sientas a negociar, a ver hasta dónde el tire y afloje comienza, a ver hasta dónde llegas a ganar. Ahora, ¿pero por qué esta situación? Porque lo está pensando 2 veces, porque se viene el invierno, aunque Europa ya está provista de gas, porque el gas, inclusive tú sabes que los metaneros, como se le conoce a los barcos que llevan el gas líquido y están allí incluso esperando fila para poder descargar, pues Europa logró llenar sus tanques y no va a tener ninguna dificultad. Pero una vez termine el invierno, comience la primavera, el año entrante, ahí es donde Europa se va a ver bastante con problemas porque no va a haber suministro de gas y de el metano que debe llegar
allí a sus tanques. Entonces, ¿qué tienes a la vuelta de la esquina? A un Putin debilitado, a un Putin que lo único que le han servido son los drones últimamente, con lo que hizo es dañar la infraestructura civil para causarles un gran daño en el invierno que viene, que no va a ser fácil, pero también un Putin que entiende que esto hay que pararlo. No olvidemos que hay negociaciones secretas, ¿no? El señor Patrushev, fíjate, Patrushev, el secretario general del Consejo de Seguridad, el hombre que le dijo a Putin que había que hacer la guerra en este momento, que era el momento oportuno de metérsele a Ucrania, él mismo está comandando las conversaciones con un alto representante del gobierno de Joe Biden para bajarle el tono, lo mismo que Ivashov, el comandante general de las fuerzas militares. Entonces dice, tu momentico, es que así actúan los rusos. Los rusos inicialmente son agresivos, son violentos, pero al final entienden que hay que negociar y que hay que agachar la cabeza. Y es la hora también de sacarle el apoyo y sacarle todo lo que tiene que ver bueno, yo tendría mucho cuidado con mostrarle la cabeza a Putin, porque en cualquier momento te la puede cortar. Pero sobre lo que se estaba diciendo de esos paquetes de ayuda, lo que no cabe ninguna duda es que esto es un grifo abierto, enorme, no solamente para los Estados Unidos, también para Europa. Ya no solamente el problema del crudo, el problema del petróleo, el problema es el baile de billones que están llegando en estos momentos a Ucrania sin que haya de momento ningún avance significativo. No solamente esos paquetes en armas. Justo hoy anunciaba Blinken, el secretario de Estado estadounidense, que se habían firmado otro paquete de 400 millones de dólares, una cifra muy similar en euros, que se va a dar también por parte de Europa para ayudar, y leo textualmente, a los valientes defensores a proteger su país de la agresión rusa. Y está bien, pero es que es el paquete número 25 de estas características. Bueno, estábamos comentando en la pausa con Octavio, que obviamente él es el experto, yo le decía, es que va a llegar un momento donde no se va a poder más. O sea, si esto se prolonga de la forma que se prevé que va a prolongar, porque nadie... A ver, mientras Ucrania siga teniendo la ayuda de Occidente, la ayuda militar, la ayuda de las agencias de inteligencia, ese soporte, pues obviamente va a aguantar, y Rusia no va a dejar tampoco caer su supuesta hegemonía, que ya hemos visto que es un fraude, pero su supuesta hegemonía mundial al golpe de Ucrania. Entonces, eso nos está costando dinero a todos, 400 millones de dólares más, y es el paquete número 25. Bueno, yo lo que sí te puedo decir, porque es verdad que hay otros paquetes que traen, digamos, pagar la nómina a los empleados gubernamentales, que ahí es donde posiblemente esté el despilfarro, o otras organizaciones civiles. Pero los 3 paquetes de 400 millones que están atados en el Departamento de Defensa con el Departamento de Estado, los últimos, España acaba de darle unos misiles Hawk, que son antiaéreos, tierra-aire. Ese paquete es para poder comprar esos misiles, hacer el traspaso de España a Ucrania, y la OTAN o los Estados Unidos le repone a España con misiles de nueva tecnología. Bien ocurrió con los tanques que vinieron de Polonia, los tanques que vinieron de la República Checa. En otras palabras, muchos de los paquetes militares anunciados, más pequeños, ¿no? Cuando estamos hablando de 7 billones o 6 billones, tienen una posta. Esto es para esto. Estos son municiones para el HIMARS. Ahí yo tengo un poco de respeto. Lo que no hay que tener contabilidad es cuando tú mandas un paquete masivo para ayudas a una organización civil, que ahí es donde se dice que siempre ha habido históricamente en ese país, ¿cómo se llama? Esa corrupción. Ahora, una de las cosas interesantes, como tú bien dijiste en tu introducción, en una semana que la política, porque justificadamente ese era nuestro interés aquí a nivel local y nacional, mira, ha habido mujeres, esposas y madres que han ido a buscar sus soldados a la frontera. Campo de batalla, cierto. Ha habido reportes de unidades, intercepciones de comunicaciones, unidades de paracaidistas, que son las unidades de élite, donde dicen nos han destrozado a un 50%. Y estamos hablando en el Donbass, ni siquiera en el área de Kherson. Estamos hablando de problemas de que no se le ha pagado a los soldados. O sea que Putin también tiene mucho caldo de cultivo para que haya esa objeción de continuar esta guerra. Y en particular en invierno, muchos soldados están llegando sin botas, todos los conscriptos están llegando sin equipamiento, sin equipo de protección de balas, y todo eso está cociéndose, ese gran potaje, y eso es una de las cosas que tiene tropas
en el frente que no están propiamente adecuadas para combatir, que el invierno va a tener más bajas, no necesariamente de combate, sino de todas estas otras cosas que estamos mencionando. Ahora, yo quisiera comentar otro tema, porque este hombre, lo que no cabe duda es que mientras que por un lado saca la banderita de la paz, no la paz, pero por lo menos se retira, digamos, airosamente de esos territorios, sigue atacando otros y sobre todo sigue obsesionado con la población civil y sigue obsesionado con castigarlos ante un durísimo invierno que ya está casi está encima, en ese territorio está encima, y amenazando también a la Unión Europea con cortarle el gas y cortar todavía más el suministro de petróleo. Manolo, ¿qué opinas sobre esto? No, indiscutiblemente. A Putin hay que tenerle cuidado, no te creas. Él se está guardando las mejores armas y se está guardando lo mejor todavía. Yo no creo que Putin esté totalmente agotado y que no pueda defender o seguir disparando. Lo que él busca es doblegar a la población civil. Doblegando a la población civil hace que ésta se rinda y presione ante el propio Zelensky que entregue esos territorios. Es lo que busca. Pero hay algo aquí que está sumamente claro y siguiendo la línea de lo que decía hace un momento el coronel, hay algo bien interesante. Las raciones de comidas están vencidas, no hay uniforme y los generales más importantes de Putin le han dicho que se aproveche la salida de Gerson para hacer una pausa en el combate porque la gente está, ¿sabes qué? Cansada, los soldados están cansados de esta guerra y tú sabes lo que significa el cansancio para un soldado. Más deserciones todavía. Exacto, y decepcionados como están hasta ahora estando en la pérdida que están. Tú sabes que gente muy cercana a Putin, como Makarov, que fue uno de los aliados de Putin, dice que esta es la tragedia más grande después del fin de la Unión Soviética, esto de salir de Gerson. O lo que está haciendo Prigozhin, que es el que creó el grupo Wagner, que está creando un grupo para dejarlo en la frontera. Y los soldados rusos están molestos porque les van a poner un grupo de mercenarios privados allí en la frontera, en una escuela. O sea, esto se le va a volver a Putin algo inmanejable en determinado momento. Tú fíjate que me hace mucha gracia que manejas eso, porque antes en la radio yo le contaba como dato curioso a Octavio que la música no había abandonado esta nueva ofensiva, porque jamás se hubiera pensado que Wagner y Mozart hubieran estado precisamente en ese campo de batalla. Y son, por un lado, Mozart, que uno de los coroneles retirados de los Marines de los Estados Unidos está entrenando a los civiles ucranianos y a todos esos voluntarios que han llegado de Canadá, de Estados Unidos, exagentes de inteligencia, precisamente para poder pelear con ese grupo Wagner, que son los paramilitares que sí reciben un sueldo y que además no tienen ningún tipo de escrúpulo. O sea que la cosa se pone fea. Ahora, quiero preguntarte, Octavio, ¿qué va a hacer exactamente Vladimir Putin reuniéndose con el primer ministro ruso, el primer ministro chino? Bueno, primero los Estados Unidos le ha cortado mucha tecnología. Y ya hoy por hoy el armamento que está recibiendo, las balas de los obuses, lo están recibiendo de Corea del Norte y de China. Xi Jinping se la está jugando porque el mercado más grande que él tiene es los Estados Unidos y la Unión Europea, casi el 47% de la exportación. Él lo hace muy bien. Y Xi Jinping ahora va a tener un bilateral con Biden, la primera vez como presidente que se va a reunir en Bali, como un bilateral parte del G20, y van a hablar de Taiwán, de las líneas rojas que no se deben cruzar, pero también tratar de volver a la mesa de negociaciones para coger semiconductores y microchips, porque eso ha detenido la producción masiva en China, que está teniendo problemas internos económicos, factorías cerrando. Y lo mismo está haciendo el señor Putin, tratando de recoger la pita, recoger la soga, para que no se vaya a entregar Xi Jinping. Xi Jinping tuvo una visita de Schorner, el alemán, diciéndole, oye, dile a Putin que suelte la soga. Hay muchas presiones económicas que le están cayendo ahora a Xi Jinping, y eso es el miedo que tiene Putin, que el supuesto apoyo, aunque en ningún momento Xi Jinping ha apoyado la invasión y siempre ha dicho que el territorio ucraniano debe ser repuesto, la frontera, lo ha ayudado en otros aspectos, le ha comprado petróleo. Así que Putin sabe que aquí hay muchas barajas y sabe que Xi Jinping es un individuo muy maleable, obviamente, buscando lo mejor para la China,
la economía china, porque sí tiene el caldo de cultivo para una insurrección si empiezan a haber 30 millones de chinos desempleados más. Manolo, lo que no cabe ninguna duda es que esto de alguna forma tiene que seguir minando la opinión pública de Putin en Rusia. O sea, hay ciertas cosas que ya no se pueden ocultar. Hemos visto además en días pasados, a pesar de que estábamos con el tema de las elecciones, que ya había dado el anuncio de que iba a seguir trayendo a filas a los reservistas, más reservistas, y ese era el gran peligro que se pensaba que podía ser en las próximas semanas Putin. No, y algo bien importante también, lo que te decía yo, los mismos aliados, es que el ruso tiene una característica bastante original, te apoyan, te respaldan, pero cuando ves que tú haces las cosas mal, enseguida te van sacando del poder. Y es que el pueblo ruso está viendo, los que lo apoyaron a Putin inicialmente, que creyeron en esta ofensiva en Ucrania, que iba a ser una conquista fácil, pues no, se dieron cuenta que finalmente Ucrania fue un hueso duro de roer, que Occidente aportó ayuda, lo que como quieras, pero están parando a Rusia en su punto. ¿Qué significa? Rusia, llamado hoy el gran paria internacional, el pueblo